Capítulo 11. Has regresado ya, Calope-sama. Parpadeé ante eso. Espera un maldito minuto. Este almiraj negro había dicho algo que despertó mi interés. Me había llamado ya Calope, aunque no tenía idea de lo que era Sama. Eso no me importó mucho ya que mi aura murió. El poder dejándome. Hice una mueca cuando un nuevo dolor surgió de la nada en mi espalda. Envié mis manos a este dolor al rojo vivo. Sentí como si algo me estuviera quemando la espalda. Aprieto los dientes mientras se vuelve más fuerte sin ninguna razón. ¿Qué diablos? Eso pareció llamar la atención de los otros aventureros. Para mi sorpresa, Ice fue la primera en llegar hasta mí. ¿Estás bien? Lanzó mi brazo derecho alrededor de su hombro para evitar que me cayera. No, estoy seguro de que mi espalda está en llamas. ¿Qué demonios? Me agarré la espalda de dolor mientras soltaba un grito. Parecía haber una luz brillante disparada desde mi espalda. Pude ver la forma en que las sombras en mi cuerpo me mostraban eso. Ice se sorprendió por el repentino estallido de luz. Riveria mantuvo un ojo vigilante sobre el almiraj mientras corría hacia mí. Bach había levantado la guardia y se mantuvo en una posición defensiva esperando que se produjera algún tipo de ataque. Riveria echó un vistazo a mi espalda y se sorprendió al ver algo que nadie sin la bendición de un dios debería tener. Ella, sin embargo, no podía negar lo que tenía frente a ella. ¿Cómo? Eso debería ser. Se interrumpió sin continuar con su línea de pensamiento, lo cual era perturbador porque no tenía idea de qué demonios estaba en mi espalda ahora. Cronel, ¿sigues sin bendición? Riveria había preguntado de la nada. Simplemente asentí con la cabeza, lo que pareció molestarla aún más. Que esto será arduo de explicar. Se lo había dicho a sí misma más que a mí. Está bien, ¿qué tengo en la espalda que ha hecho que uno de los usuarios de magia más respetados del mundo no sepa lo que está pasando? Tenía que saberlo porque esto era algo que tendría que ver conmigo y con mi cuerpo. ¿Qué está mal conmigo? Gruñí a través del creciente dolor. Porque se estaba volviendo más fuerte. Entonces la luz se apagó y el dolor simplemente se detuvo. Simplemente se detuvo como si no hubiera sucedido en absoluto. Tan raro. Parpadeé ante eso. Todavía podía sentir el dolor de mis heridas, pero el terrible dolor en mi espalda había desaparecido. Me sentí un poco mejor y pude quedarme solo. No quería apoyarme demasiado en la chica a mi lado, sin importar lo guapa que fuera. Saqué mi brazo de alrededor de sus hombros y le sonreí amablemente. Gracias por el apoyo. No parecía saber qué decir o simplemente no dijo nada en absoluto. De hecho se interesó mucho más por mi espalda. Lo sé, tenía una espalda bastante buena. Cronel, es difícil de describir, pero tienes algún tipo de fauna en tu espalda. No había visto nada igual antes. Rivera finalmente me dio una pista sobre lo que estaba en mi espalda. Mi mente se detuvo al menos durante 10 segundos. Volvió y el primer pensamiento que pasó por mi mente fue, eso no puede ser cierto. ¿Un falna? Solo un dios podría otorgar uno de esos a una persona. Una falna es la gracia otorgada por dioses y diosas a los miembros de su familia. Los aventureros y simpatizantes pueden reunir exiliados para elevar su estatus y fortalecerse. Los dioses y diosas dieron la falna a los aventureros para que dieran a luz héroes, y el primer dios en dar una falna fue Urano. Ahora tengo uno en mi espalda sin dios a la vista. ¿Cómo ocurrió eso? Cuando recibí esto, pensé en algo para decir. ¿Qué dice? Riveria pareció sorprendida por lo que había dicho. Parecía bastante insegura de que debería decir algo al respecto. Supongo que podría entender su incertidumbre, ya que era una especie de información personal sobre las estadísticas y habilidades de uno. El estado de un aventurero se considera información secreta, pero el nivel de un aventurero debe informarse y mostrarse a los demás. No tenía forma de saber qué había allí a menos que alguien me lo leyera. ¿Estás seguro de que quieres que lo lea? Asentí con la cabeza todavía sin mirarla. Si puedes, entonces sí. Me gustaría saberlo. No tengo un dios que me las lea, así que nunca sabré si tú no lo haces. Entiendo. Finalmente cedió y leyó mis estadísticas en voz alta. Debo informarte que estas estadísticas también son desconocidas. Tus estadísticas de nivel 1 son las siguientes: fuerza, F465. Resistencia, C747. Destreza, X1100. Agilidad, X1799. Magia, 0. Tienes una habilidad llamada Deya Calope. Esta habilidad parece tener múltiples habilidades que la acompañan. Mis estadísticas habían puesto una expresión de sorpresa en el rostro de Bache. Ella había bajado la guardia para mirarme la espalda también. Rivera miró la habilidad durante un par de segundos y luego me miró a mí. El Ya Calope es el único proveedor de servicios para su gente. Él servirá a todas las razas de conejos y los guiará. Él es el protector, ejecutor y el último de su especie. Cuanto más pelea o protege, más fuerte se volverá. Esta habilidad tiene dos habilidades que puedo ver vinculadas a ella.
La suerte del Jackalope G. Si la pata de un conejo tiene suerte, ¿qué significa eso para el conejo más exótico que existe? La furia de Jackalope H. Una vez que se desencadena la rabia, las estadísticas del Jackalope se duplican, pero el dolor que siente en esta rabia también se duplica. Esta fauna también tiene la imagen de un conejo con astas sentado sobre sus patas traseras, como un perro. Ja, por eso me siento como una mierda cuando entro en la ira de Jackalope. Dije confirmando mis sospechas. Bache pareció divertida por mi comentario. ¿Eso es todo lo que dices? Me volví hacia ella. Oh, dale un momento. Lancé mis brazos sobre mi cabeza, mierda que salió de la nada. ¿Puedes creerlo? Como soy un aventurero de tan alto nivel. ¿Estaban todas esas estadísticas ahí sentadas hasta que apareció Fauna? Tantas preguntas. Hice una pausa para despoticar y pensé un poco más en mi título como Jackalope. El Jackalope es el único proveedor de servicios para su gente. Él servirá a todos los conejos y los guiará. Si me salgo de esa línea, eso debe significar que todo lo relacionado con los conejos debe mirarme como su líder. Esa es una gran responsabilidad para un joven de 14 años. Ten miles de seguidores que te vean como si tuvieras las respuestas . Pensé dentro de mí. Yo era el líder de los conejos, el monstruo conejo y los conejitos Umu. Los conejitos Umu son una raza semi-humana de conejos. Esto fue abrumador. Antes de que pudiera pensar en algo que hacer o decir, el pequeño almiraj había dejado de estar callado. Debe seguirnos, señor. Tenemos mucho que explicar. El almiraj negro explicó en tono apresurado. Ahora que hemos hecho nuestro movimiento, la mazmorra tomará represalias por nuestra traición. Debemos ir a un lugar seguro. ¿No entiendo? ¿Qué está pasando? Pregunté en un breve jadeo. El dolor se sentía mucho peor ahora que me di cuenta mucho más tarde de lo que normalmente lo haría. Me negué a desmayarme de nuevo esta vez. No quedé ante el dolor. Miré a los otros aventureros. Parecían perdidos, pero aún no habían aliviado sus posiciones de preparación para el combate una vez que el conejo había hablado. Todavía estaban preparados para cualquier movimiento hostil de los conejos. Signo de exclamación abierta. Lo harás, Jackalope, con el tiempo. Tu gente no te traicionará. Esto provocó que el ejército de conejos tintineara sus armas en el suelo de la cueva. Signo de exclamación abierta. Por favor, debes seguirnos. El pequeño monstruo negro me suplicó. Esta no es una trampa, no habría habido ninguna razón para venir en mi ayuda solo para apuñalar después. Esto realmente está sucediendo. Mi poder. No, eso está mal. Soy el Jackalope, no es una habilidad. Mi madre fue la última Jackalope, eso significó que yo nací como la próxima. Entonces eso significa que no soy humano, sino más bien un Jackalope. Eso es tan extraño como el infierno. Ser un Jackalope significa que las otras razas de conejos me seguirán ya que soy el único que conozco. Eso se basa en lo que me está diciendo o estoy pensando demasiado . Este día sigue volviéndose cada vez más extraño. Tenía que resolver este lío. La única forma de hacerlo era seguir. Lidera el camino. Cronel, debo desaconsejar eso. No tenemos idea de a dónde nos llevan. Tampoco podemos estar seguros de que esto no sea una trampa. Fue Riveria quien hizo esa afirmación. Quiero decir, pude ver su punto, pero... El almiraj negro lanzó una mirada a la mujer de cabello verde. Signo de interrogación abierta. Signo de exclamación abierta. ¿Te atreves a decir que dañaríamos a nuestro líder por lo que hemos esperado cientos de años? La pequeña criatura parecía visiblemente molesta por eso. Habíamos enviado a nuestro almiraj de nivel más bajo para luchar contra ustedes, aventureros. Si quisiéramos, podríamos matarlos donde están, alto elfo. Su magia tal vez sea poderosa, señorita Nueve e Infierno, pero encontrará que tenemos muchos más números que ni siquiera tú podrías soportarlo. Esta es una colonia pequeña. Riveria pareció sorprendida por lo mucho que parecía saber sobre ella. Estaba más conmocionada por ese hecho que por la amenaza. Suficiente. Vino mi voz fuerte. Me molestó la atmósfera tensa que se acababa de crear. Amenazar a la gente no hará que les gustes o te sigan. El almiraj negro parecía aturdido de que su líder lo estuviera regañando. Bajó la cabeza. Mai se disculpa, Jackalope. Hizo una pausa para mirar al alto elfo. Mai también se disculpa contigo, Ninel. La mujer parecía confundida por todo el calvario. Ella debe haber estado pensando, ¿cómo diablos sabe él quién soy? Yo también estaba pensando en eso. Riveria, entiendo tu preocupación por el hecho de que hay monstruos frente a ti que quieren llevarnos a un lugar desconocido, pero, ¿por qué no atacaron cuando tenían los números? O, mejor aún, ¿por qué hablar con nosotros? ¿Ya has olvidado lo que acabas de leer en mi espalda? Está claro como el día que ya no soy una persona normal. Le dije. Honestamente, entiendo el hecho de que ella no quería seguir a los monstruos que habían sido sus enemigos justo antes de esto.
Cualquiera en su sano juicio no querría hacerlo. Voy a seguirlos antes de que nos ataquen de nuevo. Necesito el descanso y algo de tiempo para reparar estas heridas. ¿Tienes nombre? Pregunté volviéndome hacia el pequeño almiraj negro. Me llamo Elix. Le serviré bien, señor. El almiraj negro se identificó. Yo simplemente asentí con la cabeza. No tenía idea de en qué me estaba metiendo. ¿Cómo podría? No es como si tuviera algún tipo de manual. Bueno, para las mujeres sí, pero eso no cuenta. Demonios, apuesto a que Zeus tampoco tiene idea de esto. O tal vez lo hizo. Voy contigo. Sonreí a la mujer más alta de mi compañía. Por supuesto que Bache quería ir conmigo. Ella no me iba a dejar después de tanto hablar sobre sacarme de aquí. Eso y yo todavía teníamos en común que enseñarle. Luego vi a Ice parada a mi lado. De acuerdo, eso fue un poco inesperado, pero parecía mucho más decidida de lo que nunca la había visto. Parecía que había algo que estaba buscando. ¿Quizás ella también quería respuestas? ¿Quién sabe? Ella estaba realmente callada. El 9 infierno superó su preocupación anterior y también se unió a nosotros. Debo asegurarme de que Ice y tú estén a salvo. No tendría sentido que yo no los siguiera. Ella me lo había dicho. Oh, no hagas que esto suene como si fuera el final. Me reí entre dientes de ella. ¿Quién sabe que en realidad podríamos aprender algo sobre la mazmorra que nadie sabe? Ni siquiera los dioses. Entrecerré los ojos ante ese pensamiento. Veamos si saben algo de ti, chico Zeusi. Un almiraj blanco había corrido hacia Elix. Elix asintió con la cabeza mientras le susurraba algo. Signo de exclamación abierta. Debemos darnos prisa. El Dungeon parece haber engendrado un Juggernaut. Por favor, sígueme. Riveria solo frunció el ceño al saber, un Juggernaut. ¿Por qué? Pensé que solo se generaban cuando el Dungeon recibe daño excesivo. El Juggernaut se genera como parte del mecanismo de defensa del Dungeon cada vez que se hace un daño excesivo al Dungeon en sí. Tiene una fuerza y velocidad tremendas con una armadura que puede reflejar magia. Es un mecanismo de defensa que también derrotará a los rebeldes bajo su dominio. No le agrada el rechazo o la traición. Ahí estaba. Así que había alguien a cargo del Dungeon. Yo lo sabía. Signo de interrogación abierta. ¿Pero quién podría ser? Tuve que preguntar, ¿de quién es la regla? Signo de exclamación abierta. Te lo explicaré más tarde. Sígueme por ahora. Dicho esto, el conejo negro se fue a una de las cuevas adyacentes. Gemí mientras tropezaba tras la pequeña criatura. Nos llevó a través de múltiples pasillos y giros. Había pequeños cristales verdes que colgaban del techo iluminando el camino para nosotros. Después de minutos de caminar, hubo una caída en el piso. El pequeño se detuvo justo enfrente de él. Este es el Warren, bajamos de aquí. Saltó directamente del suelo al agujero. Oh, ¿es aquí donde nos suicidamos en grupo? Me preguntó en voz alta mientras observaba la horda de conejos sumergirse en el enorme agujero. Hasta que solo quedamos nosotros 4 aventureros. Mi comentario pareció desanimar a todos. Dios, esto es una locura. Bueno, ¿quién es el primero? Me volví para sonreír al grupo de mujeres detrás de mí. Riveria arqueó una ceja, Ice se cruzó de brazos, Bache se limitó a mirar. Mira eso. La caballerosidad está muerta. Dije feliz. Me reí de mi broma y salté al agujero. Tenía que haber un portal ahí. Estaba empezando a entender este lugar. Esto era como el Rey Rata. Al menos esperaba que fuera como el Rey Rata. Escuché a Riveria decir, Cranel. ¿Ice? Oh, ¿podrías mirar eso? Ice saltó justo detrás de mí. Sin miedo, Oh, ¿era eso un portal? Debería haber sabido que habría un portal. Me preocupé por nada. ¿Qué había al otro lado? No tenía ni idea. Sonreí, este lugar era realmente mágico. Aterricé en mi pecho justo cuando aterricé. Para mi sorpresa, aterricé en una estructura de piel muy suave que parecía haber sido construida con el único propósito de no matar a nadie que cayera por el portal. Lindo. Sabía que Ice vendría justo después de mí, así que me aparté del camino. Oh. En realidad no quería que me noquearan de nuevo porque una chica aterrizó en mi cara. Eso y Ice tenían puesta una armadura. Ella podría sentarse en mi cara en otro momento. Me aparté del camino cuando el rubio aterrizó justo donde yo estaba. Vi cómo Bache aterrizaba a la izquierda de Ice. Oh, debe haber recordado cómo funcionaban estos portales ahora. Eso estuvo bien. No necesitaba a nadie más. Grité cuando, una vez más, encontré a alguien aterrizando encima de mí. ¿Quién hubiera adivinado que era el elfo? Siempre fue la tercera vez que te atrapó. Bueno, al menos aterrizó en mi cabeza. Por otra parte, eso podría haber sido mejor porque al menos todavía no me había herido en la cabeza. ¿Cranel? La mujer tartamudeó mientras se bajaba como si hubiera habido un fuego debajo de ella.
Parecía que no podía apartarlos de mí, ¿cierto, Zeus? Derecho. Gemía en respuesta, la segunda vez que una mujer mayor me ha utilizado como silla. Murmuré para mí mismo. Una vez en mi cara, ahora en mi espalda. Miré hacia arriba para ver el elix justo enfrente de mi cara. ¿Estamos a salvo todavía? Yo lo miré. Ribery había tomado lo último de mis fuerzas de ese aterrizaje suyo. Primero parecía que no sabía cómo responder a lo que acababa de suceder. Elix solo murmuró algo antes de decir, por ahora sí. Sonreí débilmente ante eso. Gracias a Dios. Bien, ¿alguien conoce la magia curativa por casualidad? Hablé desde mi lugar en el suelo. Ya sabía que Ribery me respaldaba. Oh, no quise hacer eso pero, apóstrofe ja. Yo era el único en el piso en este momento. Vi como el personal de Ribery comenzaba a brillar en este suave color naranja mientras decía Fileldis y vi como un pequeño resplandor se formaba a mi alrededor. Podía sentir que mejoraba un poco a medida que crecía. Duró un poco más antes de que ella agregara, Lunaldis. Ahora me sentía abrumado por el poder curativo y pude ver todas mis heridas cerrándose y sintiéndome mejor. Parpadeé cuando la luz se detuvo y el elfo se puso a trabajar para golpearme con la ayuda de la alta amazona. Este proceso se prolongó durante 20 minutos antes de que pudiera moverme. Había usado el tiempo para mirar alrededor de este lugar. Parecía un agujero en el suelo. Muy parecido a una madriguera de conejo. ¿Quién lo hubiera adivinado? Las paredes eran de tierra, el techo tenía un enorme portal de color púrpura brillante rodeado de piedras verdes, se ve exactamente como una madriguera de conejo. Una vez que me sentí mejor, quise explorar esta nueva área en la que me encontraba. Señor, la gente espera. Fruncí el ceño ante eso. Esto fue. Finalmente pude ver lo que eran las entradas de Jackalope. Llévame con ellos. Dije con determinación, armándome de valor. Si iba a ser un líder de personas, animales, monstruos, lo que sea, tenía que crecer pero no perderme por completo. Tampoco podía permitir que esto se me subiera a la cabeza. Fui lanzado a esta posición sin conocimiento previo. Nada que me ayude a entrar. No tenía idea de lo que se necesitaba de mí. No tenía idea de por qué estos conejos me admiraban. Tampoco tenía idea de lo que esperaban de mí. Yo era solo un niño para el mundo. Era hora de averiguarlo. Elix se apartó de mí y saltó por el pasillo. Lo seguí con los otros tres siguiéndome detrás de mí. Si alguno de ustedes tiene preguntas para mí, por favor espere hasta que averigüemos qué está pasando aquí. Yo mismo tengo muchas preguntas. Informé a mi grupo de guardianes. Entiendo. Bache confirmó que acepta mi solicitud. Como nadie más había dicho nada que significara que ellos también lo entendieron. El pasillo de tierra nos condujo a una puerta de madera de roble. Era la segunda pieza de arquitectura que había visto de la especie de conejo. A diferencia de la alfombra hecha de piel, la puerta de roble tenía múltiples imágenes de conejos y en el centro había un Jackalope parado sobre el almiraj mientras lo elogiaban. Parecía un guardián noble oponiéndose a todo lo que se le pudiera arrojar. Te doy, tu madriguera. Así, las puertas se abrieron y hubo una luz brillante que brilló. Entré y me encontré con una vista que me dejó sin palabras. Había miles de almiraj parados a ambos lados de este camino de tierra que conducía a un bosque de árboles de hoja perenne y robles. Había edificios que también se podían ver. Tenían un diseño muy extraño para ellos. El almiraj parecía haber hecho sus propias estructuras con robles mezclados con los árboles de hoja perenne. Claramente todavía estábamos en la mazmorra debido a que el área estaba rodeada por las paredes rocosas que formaban la mazmorra. Mirando hacia arriba se podían ver los cristales que daban la luz necesaria para hacer que este lugar fuera brillante y se sintiera como si estuviera en la superficie. El amarillo grande parecía volverse más negro muy lentamente. Elix que llamó al resto de almiraj, todos saluden al Jackalope. El protector. Salve. 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 Ellos cantaron. Su coro ensordece mis propios pensamientos. Todo lo que pude oír fue salve. Ese pequeño bastardo astuto. Tratando de impresionarme. Comencé a caminar por el sendero con Elix brincando a mi lado. No pude evitar sonreír ante las miradas de asombro y felicidad que estos monstruos conejos me estaban dando. Di un pequeño saludo que provocó un alboroto. Parecían pensar que los había aceptado como míos. Honestamente, no podría decir que lo haya hecho todavía. Me trataron como si fuera una especie de héroe perdido. Sostuve mi cabeza un poco más alto. Esta fue una recepción tan alta para mí. Hemos esperado cientos de años este día, señor. Sabíamos que algún día regresaría con nosotros. Elix reclamó. Le entrecerré los ojos. ¿Qué hay de mi madre? Ella era la Jackalope antes que yo. Ella debe haber sabido de eso también. Tenía que quitarme este sentimiento del pecho. ¿Cómo es que nadie más sabía de esto?
Porque nadie sabía sobre la raza Jackalope y pensaba en ella como una habilidad. ¿Cuál fue la razón detrás de esto? Elix me miró con algo de incertidumbre antes de suspirar. Tu madre fue reclamada por los dioses mucho antes de que pudiéramos alcanzarla. Eso la había convertido en algo a lo que no podíamos acercarnos. Estábamos felices de ver al Jackalope también, pero su falda aún no se había desarrollado. Verás, después de que hayas comenzado a usar tus poderes como Jackalope, aparecerá. Tienes que usarlo una cierta cantidad de veces. Pensé que solo los dioses podían colocar un falda en una persona. Le pregunté todavía sin entender por completo la idea de que ya tenía una falda encima y solo esperaba que apareciera. El negro almiraj asintió con la cabeza en confirmación. Eso es muy cierto. Sin embargo, la raza Jackalope es muy diferente a cualquier otra raza viva. Ellos nacen activamente bajo la responsabilidad de su gente y lo saben desde su nacimiento. Ya tienen la falda en cuando nazcan. Un dios puede agregarle para aumentar la intensidad, pero eso es solo después de que se ha desarrollado primero. Sin embargo, si no tenían conocimiento de que seremos sus aliados, todavía nos verán como el enemigo. ¿Has hecho daño a un conejo en tu vida? ¿O has acudido en su ayuda? Le parpadeé, apóstrofe. ¿Cómo es posible que él sepa que he venido en ayuda de los conejos cuando era más joven? Elix simplemente asintió con la cabeza. Puedo decir por tu cara que te estás dando cuenta de esto. A diferencia de ti, tu madre fue reclamada por el dios Zeus y sus aventureros. Parecía estar hablando con tristeza. La obligaron a actuar contra nosotros y su gente sin que ella se diera cuenta de lo que estaba haciendo. No era como tú. No entró en el calabozo por sí misma. Nunca podría haber llegado a serlo. Ser una verdadera Jackalope por sus acciones. Creo que los dioses le dieron el nombre de Jackalope Svane por una razón. Como muestra de respeto por ella, nunca la habíamos atacado. Fruncí el ceño ante eso. Apóstrofe saben muy poco sobre mi madre. Parecería que se había cultivado en contra de su propia gente. Ahora que estoy aquí, estos almiraj tienen la esperanza de que yo haga mi trabajo. Han estado esperando esto durante generaciones apóstrofe. Mantuve mis ojos entrecerrados en una mirada pensativa. Entonces asumiré este servicio. Seré todo lo que has querido. No fallaré. Elix pareció sorprendida por mis palabras. Parecía haber una especie de sonrisa en su rostro. Le haré cumplir esas palabras, señor. Volví a mirarlo, como deberías. Por cierto, ¿a dónde nos llevas? Nosotros, almiraj, tenemos un sumo consejo de 5 miembros. Estoy en la junta del consejo junto con otros 4. Es nuestra responsabilidad esperar el regreso del Jackalope y vigilar al otro almiraj. Una vez que lleguemos a la ciudad, verá cómo realmente somos enormes. Hay una colonia por cada 5 miembros. Explico más sobre el funcionamiento interno de la colonia. Fue realmente estimulante. Para saber que los monstruos de la mazmorra son mucho más civilizados de lo que se pensó. ¿Es así con todos los monstruos en la mazmorra o son solo unos pocos? Haré que la ministra de Información, Espionaje y Sabotaje, Alisa, te explique eso ya que ella sabe mucho más sobre ese asunto que yo. Me froté la barbilla pensando, ¿entonces los miembros del consejo se llaman ministros? ¿Cuál es su título? Soy el ministro de Relaciones Públicas, Política Exterior y Desarrollo. Sí, los concejales nos llamamos ministros. Tan interesante. Exclamé. Esto sacudirá las cosas en la superficie una vez que se descubra. No tenía idea de qué podría causar esto, pero tenía un sentimiento de pavor al respecto. Esto podría provocar un pánico masivo. Puede que tenga que pararme frente a los dioses. También mencionaste algo sobre el desove de Juggernaut. Lo hice, sin embargo, todavía no ha aparecido. Él está en el cristal del sol. Una vez que se vuelva completamente negro, se reproducirá uno tras otro hasta que nos saquen por completo. Miré el cristal del sol y vi de qué estaba hablando. Necesitamos reunirnos con este consejo. Quiero saber todo lo que pueda sobre la situación actual. Le pedí a Lix. Yo tampoco quería caminar hasta allí. Lo sincronizamos con el doble de tiempo. Las mujeres estaban recogiendo el pasado. Cuanto más rápido llegamos al edificio del consejo, más rápido descubrimos lo que está sucediendo aquí. A partir de ese momento, corrimos hacia el edificio del consejo con miles de almiraj saltando detrás de nosotros. Miré hacia el cristal. No me importa lo poderoso que es usted va a no hacer daño a mi pueblo. El Jackalope está en casa. Estaba empezando a aceptar este papel. Tampoco huiré de la responsabilidad como una perra. Si esto es lo que nací para hacer. Que así sea. Freya estaba molesta por el hecho de que no pudo encontrar a Bel. Ella había visto la pelea en la que él estaba en el 14º piso. Se había vuelto mucho más fuerte en ese mes que había pasado en el calabozo con esa maldita amazona. Ella había aprendido de sí que Bel no había regresado de la mazmorra y se preguntaba si estaba bien. Pensar que a su propia hija le gustaba su Bel.
Si parecía tan preocupado por el chico. Pensar que tenía el mismo gusto por los hombres que ella. Esto, por supuesto, hizo que Freya mirara alrededor de la mazmorra con sus poderes. Para su alivio, el chico seguía pateando y en un lugar, no pensó que lo hubiera visto. Estaba en el piso 18. Qué maravillosa sorpresa fue esa. Pensar que un nivel sin nivel había llegado tan lejos en el solo de la mazmorra. Esos fueron sus pensamientos hasta que vio a esa Amazon. No tenía idea de cómo se las había arreglado para estar con Belle, pero eventualmente lo haría. Esa Amazon había hecho cosas con Belle que la hacían querer ir ahí ella misma y arrancar el corazón de esa alta amazona con los dientes. No le gustó lo cerca que se estaban volviendo después de un mes. Para empeorar las cosas, Belle también le estaba enseñando a la mujer en común lo que podría hacer crecer su comunicación entre los dos. Ese chico era demasiado inteligente para su propio bien. Por otra parte, a ella también le gustaba eso de él. ¿Cómo podría no hacerlo? Él seguía haciendo que su corazón se acelerara con todas estas pequeñas acciones suyas. ¿Quién hubiera imaginado que era un maestro tan excelente? A ella también le gustaría aprender algunas cosas del chico. Ahora esa pelea que había estado viendo desapareció de su vista. No podía explicar cómo había sucedido eso. Le tomó unos segundos hasta que llegó a una conclusión. Alguien, otro dios, no había querido que ella viera lo que estaba pasando. Eso la había empujado al parpadeo. ¿Cómo podría un dios no darse cuenta de que esto significaría un castigo severo? Nadie se interpuso en su camino. A menos que quisieran una tumba sin nombre en alguna parte. Sin embargo, seguir viendo a Belle para esa pelea la había hecho más feliz de lo que se había dado cuenta. Como no podría. Estaba luchando contra una horda de monstruos que deberían haberlo matado en un instante. Él también estaba ganando. Luego todo se cortó después de haber saltado sobre la parte trasera de un Battleboard. La ira que había sentido. La furia. Ella maldijo. Caminaba de un lado a otro alrededor de su silla preguntándose cómo manejar esto. Lo que empeoró las cosas fue el hecho de que ninguno de sus aventureros más confiables estaba cerca en ese momento. Tenía que saber qué se le ocultaba. Había algo que alguien no quería que ella o cualquier otro dios que pudiera estar observando supiera. La pregunta era, ¿qué? Si ese era el caso, entonces había una buena posibilidad de que incluso Otar se hubiera metido en problemas si ella lo enviaba a buscar a Belle. Sus opciones se estaban agotando. Tenía que saber qué estaba pasando en este dungeon. En el momento en que llega Belle, todo parece cambiar. Había algo en él que ella tenía que saber. ¿Cómo podía caminar hacia el calabozo y encontrar algo que ni siquiera ella podía encontrar? Eso y cómo supo qué hacer para abrir esas áreas secretas. No debería, así que esto la dejó sin idea sobre ese asunto. Entonces, ¿qué podía hacer ella? Entonces la había golpeado. Tenía alguien a quien enviar a la mazmorra. Ella sonrió alegremente al pensar, ha pasado demasiado tiempo desde que Lady Falcón tuvo alguna interacción social. Su sonrisa se amplió considerablemente al final de sus pensamientos. Este sería un momento perfecto para llevar a Belle a la familia. Solo pudo mantener a raya a los perros durante un tiempo limitado. Ella tenía la habilidad de mantener a los otros dioses alejados de Belle durante bastante tiempo, pero ahora, una vez que él saliera y le diera un informe al gremio, estaría plagado de solicitudes. Todo el mundo sabía que ella lo perseguía. Eso no importaría en el momento en que regresara al gremio. Es hora de hacer un movimiento. He sido lo suficientemente paciente. Se dijo a sí misma mientras se dirigía a la puerta de su habitación y la cerraba. Una vez hecho esto, se acercó a la pared del lado izquierdo y puso algo de poder mágico a través de ella. Esperó a que terminara el contorno de una puerta secreta. Una vez hecho, se movió hacia un lado y ahí había una armería secreta. Cruzó la puerta y respiró hondo. Ella sonrió con una mirada psicótica que se apoderó de sus rasgos. Había pasado mucho tiempo desde que pasó por aquí. Fue su pequeño secreto que compartió con otro dios. Ella y Zeus habían bajado a la mazmorra antes que el gremio y lucharon junto a los aventureros sin nivel que habían caído. Zeus sabía mucho más que ella, lo que siempre la ponía nerviosa. Todo lo que Dios había querido era un harén y era demasiado estúpido para saber lo que hacía. Por supuesto, ella sabía que Zeus no era estúpido, pero era el acto que siempre había hecho. Era una locura saber que él había sabido tanto y ella no. Habían explorado mucho en aquellos tiempos, sin embargo, él siempre parecía estar 10 pasos por delante. Pensar que volvería a entrar como su identidad secreta como Lady Falcón la mareaba por dentro. Había pasado demasiado tiempo desde que no encontró un nivel. Había pasado demasiado tiempo desde que había visto esa mirada desesperada en sus ojos cuando se dieron cuenta de que estaban demasiado por encima de sus cabezas con los monstruos. Ella había visto esa mirada de desesperación en sus rostros cuando querían que los monstruos dejaran de salir de la mazmorra e invadir la superficie. Ese era el momento de estar vivo.
Ahora habían hecho de la mazmorra una especie de juego. Había visto a Abel y vio las mismas miradas que había visto. Los verdaderos guerreros. Los que lucharon por un propósito. Los que entraron sabiendo que era una causa desesperada, los que sabían que no tenían nada que ganar pero todo que perder si no lo hacían. Eran hermosos a sus ojos. Ella era una diosa de la belleza por fuera, pero una diosa de la guerra por dentro. Le asombraba que la gente olvidara lo buena que era en la guerra. Ella se destacó en eso. La gente ha dicho que era un monstruo que solo se llevó lo mejor, la crema de la cosecha. Eso no era cierto en absoluto. Se había llevado a los hermanos Gulliver, que eran solo una familia común y corriente de Payums que tuvo que luchar en la mazmorra después de la muerte de sus padres. Vivían en las calles, pero la expresión de sus rostros cuando lucharon contra un aventurero que le había robado el collar Brisingamen. Casi habían muerto, pero al final consiguieron una victoria y le devolvieron el collar. Una vez más, el grupo de hermanos había intentado hacerlo por su cuenta y fue entonces cuando fueron atacados por un cazarrecompensas. Aparentemente, fue contratada por el mismo aventurero que había robado su collar en primer lugar. Se alejaron de ese muy bien gracias a su ayuda y ella les había ofrecido un lugar en su familia. Han sido extremadamente leales a ella desde ese momento en adelante. El cazarrecompensas también estaba al servicio de Mia. También estaba Mia Gran, una mujer alta que acababa de llegar a horario y solo quería ganarse la vida después de que su antiguo hogar fuera destruido. Se había convertido en una aventurera porque era lo único que podía en ese momento. Freya todavía recuerda haber visto esa batalla desde la antigua casa de Mia en sus ojos. Freya había aceptado a la mujer porque le recordaba a una vieja amiga, Ymir. Tuvo muchas dificultades en ese viaje que la llevaron a dejar su carrera de aventurera. Ella había perdido a un ser querido. Una vez que persiguió a la criatura que había hecho el acto y la mató, fue en ese momento que dejó de ser su capitana. Freya la había dejado ir y la había ayudado a abrir ese pequeño lugar suyo mientras permaneciera en su familia. Mia lo había aceptado y también proporcionó su información como agradecimiento. Todos sus aventureros procedían de un entorno conflictivo. Fue porque todas estas personas tenían una cosa en común: las personas que enfrentaron las mayores dificultades en su vida se convirtieron en los guerreros más fuertes. Todos tenían una fuerza increíble para seguir luchando y no ceder. Ninguno de ellos tuvo una vida fácil o fue empujado a ser aventurero. Era algo que tenían que hacer para vivir. Todavía no podía sacarse los viejos tiempos de su cabeza. Cuando los humanos luchaban entre sí, cuando luchaban contra los monstruos, cuando luchaban contra todos. Los días de los héroes. Los días de los hombres. Ahora bien, estos eran el día en que los dioses daban vueltas haciendo a la gente más poderosa. Eso se desbordaría muy pronto. Caminó hacia su armadura negra y plateada y todavía podía ver su rostro en ella. Comenzó a ponerse la armadura y sintió que el torrente de la batalla la recorría. Un sentimiento que había olvidado hacía mucho tiempo. Había dejado que su familia luchara por ella. Las tontas reglas realmente la habían cabreado. Ella, una diosa de la guerra, ¿no podría participar en una guerra? ¿Batallas? ¿Puñetazos? ¿Quién en su sano juicio querría estar de acuerdo con eso? Ella era parte del grupo de dioses que había dicho que no a la regla, pero al final fueron superados en número por los otros dioses. Sin embargo, un dios de la guerra no lo hace sencillo volver sentada. Tontos por pensar que me quedaría sentada en mi torre y no haría nada que valga la pena. Se acercó a un espejo, se recogió el cabello plateado en un moño alto y se pasó el cabello por la parte derecha de la frente. Se cubrió la cara con el casco. Cubrió la parte superior de su rostro por completo y dejó la parte inferior descubierta. Se veía muy similar a la mayoría de sus armaduras de aventurero. Ella tenía su armadura basada en eso, de Valkyrie. La última prenda que se puso fue su capa hecha de plumas de halcón. Ella sonrió y se la colocó, tomó ambas espadas y las colocó alrededor de su cintura. Salió de su armería y se aseguró de que se cerrara detrás de ella. Caminó directamente hacia su ventana que estaba en el medio de su habitación. La abrió y puso un pie en la cornisa. Dejó que las poderosas ráfagas pasaran a su lado. Había extrañado este sentimiento de libertad que se había quitado a sí misma. Ahora que tenía la oportunidad de averiguar qué estaba pasando en la mazmorra estaba sobre la mesa, ella tomaría todos los riesgos que pudiera para descubrirlos. Eso ya era hora de hacer suyo a Abel. Ella estaría condenada si permitía que la familia Loki lo llevara antes que ella. Ella no permitiría eso. Ella no permitiría que esa diosa pelirroja pusiera sus manos sobre Bel primero. Quería que Bel creciera más por su cuenta, pero parecía que podría haber esperado demasiado. Ahora había muchas posibilidades de que ni siquiera lo atrapara. Una rabia silenciosa se había apoderado de ella. Ella, Freya, la diosa del amor, la belleza, el sexo, la fertilidad, el ser, la guerra y la muerte no podían perderlo. Se negó a dejar que Abel fuera de nadie más que de ella.
apóstrofe y pensar que logró obtener de mí para perseguir después de que mi pequeño conejo. Luego, así como así, se paró en el balcón y cerró las ventanas detrás de ella. Hágales saber que el permiso de ausencia de Lady Falcone ha terminado. He regresado. Ella saltó del balcón y se cayó por un momento. Hubo un fuerte canto de pájaro seguido de un suave resplandor plateado y un halcón reemplazó a la diosa. La capa exótica de Freya la había convertido en un halcón y ahora estaba volando sobre la ciudad debajo de ella. Había un viejo dicho que la gente tenía para ella. Decía algo como esto: no, bajo ninguna circunstancia, exfites a Freya. Significará el final. Para cualquiera que se interpusiera en su camino. Voló hasta la entrada de la torre y aterrizó en el suelo para gran confusión de algunos aventureros y así, había vuelto a su forma normal haciendo que la multitud a su alrededor jadeara. Ella simplemente mantuvo su ceño fruncido que comúnmente se notó con la apariencia de Lady Falcone. Bajó las escaleras hasta la entrada de la mazmorra sin prestar atención a los aventureros que hablaban de ella. Estaba claro que tan pronto como ella entrara al calabozo, la gente iba a difundir la noticia. La noticia de que Lady Falcone estaba de regreso y en el Dungeon. ¡Qué encantador! ¡Viva el Jackalope! ¡Viva el Jackalope! ¡Viva el Jackalope! ¡Viva el Jackalope! ¡Viva! Ellos simplemente no paraban mientras nuestro grupo atravesaba la ciudad de los conejos. Cantaron, vitorearon, y oraron. Era como si yo fuera un gran salvador que hubiera regresado. En realidad, no había hecho nada para merecer este elogio, este amor. No me merecía esto, lo sabía, pero aquí estaban. Ya me querían como si fuera uno de ellos. Como si yo fuera el rey. Me parecía de la realeza. Empezaba a tener sentido ahora. Todas las chicas de mi ciudad natal habían dicho que me veía tan linda como un conejito. Ahora resulta que soy un Jackalope, el líder de todas las razas de conejos. No es así como pensé que terminaría mi vida. Un líder. Todo esto estaba sucediendo tan rápido que estaba pensando que todavía podría estar dormido y soñando todo esto. Por supuesto, sabía que eso no era cierto, pero, ¿qué más podía haber? Era una locura pensar que esta mazmorra era tan complicada. En realidad, sabía por qué no quería creerlo. Si los monstruos fueran capaces de crear pueblos como este, teniendo líderes y ministros, teniendo ejércitos, ¿qué tan diferentes eran de nosotros? Si lo que estaba viendo era cierto, ¿qué era? No había mucho. Éramos casi iguales y eso daba miedo. Seguía Elix a través de las puertas dobles del gran edificio. Al mirar la ciudad, estaba claro que los conejos construían la mayoría de sus casas y tiendas bajo tierra con las partes superiores sobresaliendo como pequeños montículos. Algunos se construyeron alrededor de árboles y en ellos. Los conejos usaron todo a su favor cuando construyeron. Era un espectáculo agradable a la vista. Pensar que este lugar será destruido pronto por Juggernauts. No había estado con ellos, no con mi gente por mucho tiempo, pero podía sentir ira al saber que todo este arduo trabajo que habían puesto en esta ciudad se habría ido. Todo porque habían venido a salvarme. Yo fui la causa de esto y, sin embargo, me animaron. Deben pensar que tengo una respuesta para ellos. No lo hice, pero lo haré. Una vez que averigüe todo lo que pueda, pensaré en algo. Tenía que hacerlo. No podía permitir que los mataran por mi culpa. Detendré a tantos Juggernauts como sea necesario hasta encontrar una respuesta. Al entrar en la torre del consejo, me encontré mirando a una masa de almiraje erguida con su arma apuntando hacia arriba. Eran los guardias, bien entrenados en eso. Ni siquiera se movieron en absoluto. Me llevaron a través de ellos y subí esta escalera. Todo en este piso estaba decorado con madera y cristales que le daban esta impresionante belleza. El segundo piso era el gran salón circular conocido como la sala de reuniones. Ahora tendría mis respuestas. Elix abrió las puertas y se produjo el llamado Consejo de los Cinco. Cada uno se veía diferente entre sí. Signo de exclamación abierta y vuelto con el Jackalope. Declaró como si fuera el mayor logro en toda su vida. Si lo que dijo sobre mi título era cierto, probablemente lo fuera. Entré en la habitación y me fijé en los 6 asientos alrededor de esta gran mesa circular. En el suelo del medio había una foto de 5 colonias que rodeaban al Jackalope. Parecía que había varias imágenes de los hechos de Jackalopes pasados. Miré a los 5 almiraj mirándome. Había llegado el momento de tomarme en serio mi papel de Jackalope. Escuché que las otras aventuras venían detrás de mí. Mi nombre es Belcranel. Me presenté, permíteme ser tu Jackalope. Dije inclinando la cabeza con respeto. Eso pareció poner a la mayoría de los almiraj en la habitación en una forma de conmoción, signo de interrogación abierta. ¿El Jackalope hace una reverencia ante nosotros? Un almiraj gris claro tartamudeó asombrado. Parece que pude haber hecho algo que nadie esperaba. Sus ojos eran de color azul a diferencia de la mayoría de los demás almiraj. Para empezar, la voz sonaba femenina.
Signo de exclamación abierta mi palabra. Un almiraj mayor jadeó, signo de exclamación abierta es tan joven pero conoce el respeto. ¡Qué alentador! Era moreno y tenía una mancha de pelo gris alrededor del ojo izquierdo. Ni en 1000 años había esperado este día. Nuestro líder nos pide que sirvamos. Esto es lo que estábamos esperando. Una revolución. Eso vino del más alto de allí. Tenía pelaje rojo y blanco con ojos negros. También tenía un hacha en la espalda. El Jackalope finalmente ha vuelto a casa. Te tomó bastante tiempo. Eso vino de un almiraj con pelaje azulado y un vientre blanco debajo. Una vez más su voz sonó femenina. También tenía un bastón junto a ella con un cristal blanco. Los miré a todos y luego miré a Alix. ¿Podrían por favor presentarse de qué son ministros, por favor? Cuanto más rápido yo y mis compañeros sepamos lo que está pasando, más rápido podremos encontrar una solución. Elix se puso de pie primero para poner la pelota en marcha. Soy el ministro de Relaciones Públicas, Política Exterior y Desarrollo, Elix von Raab. El siguiente que se puso de pie fue el mayor almiraj. Soy el ministro de Ley, Aplicación de la Ley, Servicios Judiciales. Kurt von Hoop. Soy el ministro de Magia, Alquimia y Encantamiento. Merla von Boon a su servicio. El azul sonrió. El alto se puso de pie y me asombró su tamaño. Se puso de pie hasta mi cintura. Soy el ministro de Guerra, Artesanía y Descubrimiento. Mi nombre es Joseph von Stahl. La última se veía nerviosa por alguna razón antes de que ella también se presentara. Soy un poco Elisa Von. Soy la ministra de Información, Espionaje y Sabotaje. Espero servirte bien. Este fue el consejo de los 5, ¿eh? Esto definitivamente no era lo que esperaba, pero era hora de obtener algunas respuestas que eran muy necesarias. Gracias, ahora pasemos a asuntos más importantes. ¿Debo saber qué es esta mazmorra y quién la hizo? Todos los ojos se volvieron hacia Lisa. Para mi sorpresa, su personalidad cambió por completo a algo que no esperaba. Oh, qué pregunta tan maravillosa. ¿Ahora por dónde empezar? Oh, lo entendí. Bueno, antes de que los dioses bajaran había una diosa llamada Zona. Una diosa muy loca que bajó del cielo. Ella la odiaba a dioses compañeros y creó este lugar. Ella lo convirtió en un hogar para todos los monstruos por igual. Algunos les dio a algunos seres sintientes, otros no. Ella nos había hecho a nosotros y a todos los conejos sintientes. Ella pensó que eran lindos y todo. Sí, ese era su razonamiento. Tenía algo importante para Zeus y todo para que le contara algunos de los secretos de sus creaciones y... chasqueé los dedos ante eso, así que así es como él sabía todas esas cosas. Ese viejo bastardo. Eso pareció sorprender a todos. Lo siento, no me hagas caso. Continúa. Como estaba diciendo que amaba mucho a Zeus, pero Zeus como es, no quería vivir en la mazmorra. Zona estaba cada vez más molesta porque los dioses venían aquí y mataban a todos sus monstruos. Así que comenzó haciendo monstruos negros más poderosos que aparecerían para matar a cualquier dios que bajara a luchar una vez que hubieran sido detectados. La última gota fue cuando Zeus la rechazó, Zeus rechazando a alguien. No creo que hubiera escuchado de eso. Que Dios se acercó a todos y hizo una pausa cuando todos me volvieron a mirar. Está bien, mi abuelo adoptivo era Zeus, así que sé un poco sobre él. Que Dios nunca se calla sobre las mujeres. Pensé que Zeus rechazar a una era extraño, eso es todo. Fuiste criado por Zeus. No pensé que él ni siquiera sabría qué hacer con un niño que busque uno. Para mi sorpresa, Riveria dijo eso. Oh, ¿así que también lo conociste? Él fue quien me enseñó ese viejo élfico. Ella pareció encontrar algo divertido, no me sorprende. Intentó coquetear conmigo una vez en élfico. Solté un bufido ante eso. Sí, eso suena como él. Supongo que se puso en ridículo. Yo le agregó. Sonreí ante esa respuesta. Por favor, continúa. Bueno, Zona siempre fue inestable, así que cuando Zeus la rechazó, hizo las 3 bestias. Zeus y sus aventureros mataron a las 2 primeras. El ahora referido dragón negro de un ojo, había puesto una gran cantidad de su propio poder en él. Para que detenga a Zeus, así que su familia básicamente luchó contra un medio dios y fue destruida por él. Eso fue también cuando murió el anterior Jackalope. Está bien, entonces sé cómo murieron mi madre y mi padre. Fue porque Zeus cabreó a Zona. Lisa se apresuró a saltar el arma. No pareces darte cuenta de que no era solo Zeus, ella había puesto a esos guardianes ahí para protegerse de la amenaza de los aventureros. También está recuperando su poder. También. La mazmorra se volverá mucho más peligrosa en los próximos meses. Tampoco será una transición fácil. Zona había hecho de la mazmorra un hogar para los monstruos, así que si alguno de ellos la traicionó, cogen el hacha. Joseph dijo golpeando su hacha contra la mesa asustando muchísimo a todos. Digo, acabas de arruinar la mesa.
Ese grito de sorpresa vino de Kurt. Es un trozo de madera que ya no importa. Tú sabes tanto como yo que no podemos quedarnos en el calabozo. Tenemos que irnos. Lo que pase aquí ya no importa. Todos mantengan la calma, todavía tengo preguntas. El Jackalope, ¿por qué dejó el calabozo? Eso es porque el 13º Jackalope se había enamorado de un elfo que había vivido en la superficie. Él había ido tras ella. Así que había abandonado sus responsabilidades como Jackalope y no. Alisa me interrumpió enseguida, eso no sucedió. Al final se las arregló para conseguir a la chica, pero lo mataron cuando subió a verla un día. Lo mató un asesino que fue contratado porque el elfo había quedado embarazada, era una heredera y su padre estaba cabreado de que no fuera un noble en la superficie. No sabemos qué le había pasado al niño después. Fue entonces cuando la línea Jackalope comenzó en la superficie, ¿no es así? Gruñí. Los demás me asintieron. Está bien, eso explica que ahora, ¿qué hace el Jackalope exactamente? Esta respuesta vino de Lix. Tú eres el líder, tus metas también son las nuestras. Eres el líder de todo tipo de conejos. Eres responsable de tu gente. También tienes que encontrar un compañero para pasar la línea. Si el Jackalope muriera sin tener un hijo, la línea termina y no tenemos líder. También perderemos todos nuestros seres conscientes, habilidades y magia que poseemos a partir de ahora. Cientos de años de progreso para nada. Riveria decidió que ya estaba harta de estar callada. Si ese es el caso, ¿cuáles son las pautas por las que tienes que vivir en ese momento? Dijiste antes que rompiste algún tipo de regla. Responderé a eso, Miss Minel. Kurt miró al elfo de cabello verde. Nosotros, los del Pacto de Defensa de los Monstruos, hemos llegado al acuerdo de que no dañaremos a nuestros compañeros monstruos. Esta ley fue implementada por la propia zona. Ella no quería que lucháramos entre nosotros ya que los aventureros comenzaron a bajar hace mucho tiempo. Le explicó cortésmente a Riveria. Una de las principales razones por las que tenemos al Jackalope en alto respeto fue en el momento del período de la Guerra de los Monstruos, cuando la mazmorra era mucho más hostil de lo que crees. Kurt hizo una pausa por un segundo y encontró a Joseph hablando por él. Básicamente era gratis para todos. Stal resumió cruzando los brazos. No había ninguna razón. Era solo una disputa territorial entre algunos de los monstruos más letales. Nos habían atrapado en el medio y nos estaban matando rápidamente. El Jackalope intervino y él fue el indicado. Para mantener la paz entre las razas de conejos y nos usó como fuerza de combate. Ese era el tercer Jackalope. Había logrado conquistar los primeros 14 pisos. Zon había intervenido antes de que pudiéramos empujar más abajo. Aparentemente, ella se enteró de la pelea debido a que salió un día y lo vio ella misma en el piso de la superficie. Ella había pedido la cumbre en el lugar,